¿Quiénes son los jugadores que han pasado por el equipo, por el Deportivo Lerma en 83 años, que usted le recuerda? De las jugadoras más de las épocas más viejitas, pues yo recuerdo al profesor Salomón, Salomón Sánchez, de la época anterior. Pero la más viejita, por ejemplo, era Alejandrino Ortega, Adolfo Ortega, Salomón Arias, Nacho Garay, Don Trinidad Hernández. Si no recuerdo, son los que más o menos tengo. Le agradecemos que haya traído su archivo fotográfico de las fotos de algunas de los 83 años de historia del Deportivo. Usted nos hace favor de traer las fotos para fines prácticos de este programa. El señor Armando nos explicará y ustedes verán las fotografías en su pantalla. A ver, señor Armando. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de 1953 donde está el señor José Campos, Serafín Arias, un señor de privado que le decían la Calaca, y Chucho Ruiz. ¿Pero esta fotografía en dónde es? Esta fotografía es un 20 de noviembre en un desfile en Toluca. Ahí se ven las calles de Toluca. Por ejemplo, aquí tenemos otra fotografía ¿De qué época es? De una época de don Felipe Gutiérrez. También uno de los, seguramente de los iniciadores, ¿no? Don Felipe Gutiérrez. Sí. Pariente de los dueños de la tortillería del Pipis. Don Felipe Gutiérrez, está Serafín Arias, está Armando Cejudo y el profesor Salomón. Padre Sí, el profesor Salomón, el padre de Salomón y de César. ¿Qué otra foto tenemos, señor? Tenemos otra que también es. Bueno, esta fotografía es como del 58, más o menos. ¿A quién vemos? Aquí vemos a Serafín Arias, a Román Serrano, a Fidel Lechuga, Rubén Ruiz, el profesor Salmón, a don Rubén Ruiz, al Güero Cane, Teodulo Arias, está Armando Cejudo, que era el portero, está Felipe Bernal, Felipe Gutiérrez, Pedro Arias y uno de los bajíos. ¿Qué otra foto tenemos, señor Fernández? Bueno, aquí tenemos otra fotografía de otra época. Y esta época aquí tenemos algunos jugadores. Quintín Baeza, está don Fernando Hernández, está Cuco Sánchez, Abraham Cejudo, Sergio Chávez, Ponciano Arias, Porfirio Lechuga y Oscar Baeza. Pura gente del municipio, señor. Pura gente del municipio. ¿Qué otra foto tenemos por ahí? Aquí tenemos otra foto de un deportivo que está el profesor Alfredo Hernández, está Ponciano Arias, está Margarito de la Cruz, está Porfirio Lechuga, Oscar Baeza, está Quintín Baeza, está Cuco Sánchez y el profesor Juan Manuel Lechuga. Todas estas fotos que estamos viendo son todas son en blanco y negro, como ustedes están viendo, pero ahora vamos a pasar ya algunas de color. ¿Cuál tenemos, señor? Ahí tenemos una época también donde hubo un equipo que fue juvenil, también hizo una buena época. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Estos de acá?
Aquí, ¿a quién tenemos? Mire, aquí el juvenil Lerma también hizo una época también maravillosa, ¿eh? Por ejemplo, tenemos aquí al señor Rosario Martínez, a José Jaquín, a Isauro Ortega, a Jorge Hernández, a Leopoldo Ortega, tenemos a Javier Quesada, a Hugo Gutiérrez, a Fernando Hernández, a Agustín Ortega, Lino Alvarado y Federico Neria, García Neria. Ahí en ese tiempo era el entrenador, un señor que le decían el ratón, se llamaba don Ernesto. Ernesto, no recuerdo su nombre, pero fue una buena época ese juvenil. Juvenil del Deportivo. Pasemos a otra fotografía. Y aquí tenemos la época de otro juvenil, de una generación después. ¿Quién está? Y es la misma camisa y ahí está Antonio Castellano, Javier Jarquín, Santos Núñez, Marcelo Lechuga, Jesús Almeida, Arturo Hernández, está Lino Alvarado, Jesús Pozas, está Fernando Martínez, Juan Manuel Garay, Domingo López, Vicente Arias, Carlos Alvarado y Armando Arias. ¿Qué otra foto tenemos, señor Armando? Mire, aquí tenemos una del juvenil Lerma, ya de la siguiente generación. Y podemos ver una generación del juvenil que en esa época todavía el señor Nacho Garay iba como porra ahí, y don Román Serrano era árbitro en esa época. Y en esa época teníamos jugadores como Lalo Ulloa, Lalo Tobar, Antonio Castellano, Fernando Martínez, Vicente Arias, Santos Núñez, Marco Antonio Gutiérrez era un niño, empezó a jugar muy niño, Chucho Pozas, Juan Manuel Garay y Arturo Hernández. Una época del juvenil que empezó también especial. ¿Qué otra foto? Una época muy bella. Tenemos otra foto ya del juvenil que usábamos dos camisas. Y empezamos a tener el escudo la ranita del juvenil. Y tenemos como jugadores ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando como del 70 más o menos. Del 70. Estamos hablando aquí de algunos jugadores como Salvador Cejudo. Don Chava, que lo tuvimos en un programa anterior. Su hijo de Don Chava. Ah, hijo de Don Chava. Sí, su hijo. Vicente Arias, Arturo Hernández, Beto López, Lalo Tobar, Armando Arias, Roberto Ortega, un Roberto Acosta que decíamos el Tecoy, Juan Manuel Garay, Bonifacio Alvarado, también empezó a jugar muy chavo, Fernando Martínez, Marco Antonio Gutiérrez también bien chavito, bien niño. Empezaron a jugar cuando fueron muy niños y usábamos dos camisas, una blanca y una roja. La de local y visitante, como se puede decir. Sí, local y visitante. Teníamos en esta playera blanca, son los mismos jugadores, ¿no? Pero con otra playera. Esta foto que estamos viendo, ¿de dónde es? Esta foto es en Amellar. ¿Qué otras fotos tenemos, señor Armando? De allí de los juvenil ya nos inquietaba mucho
ser Deportivo Lerma. Nos daba la sensación que ya queríamos ser Deportivo. Porque ustedes eran el juvenil. Éramos juvenil y ya queríamos ser Deportivo. Y para ese entonces, pues, teníamos que platicar con el Deportivo de esa época. Y platicamos y nos jugamos el nombre. En el Deportivo Lerma jugaban José Luis Mateos, José Luis Ortiz, Ponciano Arias, Domingo López, Marcelo Lechuga, Marcos Arias, Salomón Arias, Alonso Cejudo, Agustín Ortega, Trinidad Ortega y Alberto Acosta. Aquí podemos decir que es tal vez la tercera generación de los iniciadores. Tercera generación. Sí, como tercera generación, y nos costó trabajo ganarlos, pero... ¿En dónde se jugó ese partido, señor Armando? Se jugó ese partido se jugó en los campos de Las Torres. ¿Cómo quedó el marcador? Les ganamos 1-0. Con gol de... Un partido muy aguerrido y con ganas, pero les ganamos el nombre y lo aceptaron.